Vamos despacio que vamos deprisa o vamos despacio que vamos lejos. Vamos a llegar muy lejos. Así es que vamos aprendiendo las cosas desde los cimientos, desde las bases. Y claro que yo qué más quisiera que todo esto se convirtiera solamente en un puñado de puntos a estimular y resolverlo todo, pero la naturaleza no es así y la acupuntura no es así. La acupuntura, sobre todo para los que son más nuevos, métanselo bien en la cabeza. Y los viejos, pues espero que ya lo vayan asimilando, lo vayan entendiendo, o sea, los que ya tienen más tiempo en la acupuntura. La acupuntura no es una serie de recetas. La acupuntura no es una serie de recetas. No se trata de que yo tengo un botón aquí para quitar una enfermedad y otro botón acá, y que si le oprimo por acá y que si le oprimo por ese otro lado va a pasar esta cosa. No, así no es. Tenemos que entender qué está pasando en nuestro cuerpo primero. Tenemos que entender, amigos, que la acupuntura es así. La acupuntura, a diferencia de otras terapéuticas, es totalmente personal. Con cada paciente, aunque la enfermedad tenga el mismo nombre, con cada uno de los pacientes, con cada uno de los enfermos, hay que actuar de manera diferente, de manera personal. Es decir, cada paciente trae su propia versión de la enfermedad. Así es que no se trata de fórmulas mágicas para curarlos a todos por igual, sino que lo que tenemos que hacer es encontrar en dónde están los problemas, cuáles son las fallas que presenta el cuerpo humano y qué puedo yo hacer para que pase algo y se corrija aquello que está sucediendo. Cosas como, por ejemplo, el dolor, problemas de dolor, tal vez sea lo más fácil de quitar, lo más fácil de resolver, créanmelo. Más que otras enfermedades, lo que tiene que ver con el dolor, eso es lo que más fácilmente podrán ustedes resolver. Con la mano en la cintura, puedo decirlo, casi, casi. Entonces, amigos, no se nos desesperen, vamos por partes. Ya vimos, por ejemplo, un método que es el método espejo-imagen y vimos otra técnica que es la acupuntura zonal, o sea, de muñecas y tobillos. Con ambas podemos tratar muy bien los dolores. Pero claro que todas las demás técnicas, todas las demás formas de hacer acupuntura también quitan los dolores, todas quitan los dolores. Pero hay gente que viene con nosotros no porque tenga dolor, sino porque tiene otro problema, porque le da mucho sueño o porque no puede dormir, porque está deprimido, porque se siente agotado físicamente, porque está adelgazando, porque está engordando, porque no puede hacer del baño, porque hace cada rato en el baño. O sea, a veces la gente no viene por dolores, sino porque algo está pasando en su cuerpo que no está funcionando normal, que le ha subido la presión, que le ha bajado la presión, que trae mucho calor, mucha fiebre o que trae mucho frío, es decir, empieza uno a ver alteraciones en el cuerpo y eso es lo que le llama la atención a los enfermos y los hacen irlos a buscar a nosotros. Entonces, hay que entender que cada paciente viene con su propia versión de la enfermedad, porque cada paciente es diferente. O sea, unos viven en un contexto diferente a otro. Por eso es que las enfermedades nunca son exactamente en un paciente una copia fiel a la de otro paciente. Entonces, de esa manera tampoco van a ser los tratamientos. El alivio, la cura no va a ser exactamente la misma, sino tiene que ir muy especializada. Tal vez usaremos algunas cosas en común para ayudarnos para resolver más fácilmente los problemas de salud de nuestros pacientes. ¿Sí? Bien, pues vamos a entrar a ver un tema que a mí me gusta mucho porque es básico, es básico. Cuando hablamos de etiología, vayan anotando estas palabritas porque para algunos serán nuevas, para otros de ustedes tal vez no lo sean tanto, pero sí es importante saber de qué se trata. Cuando hablamos de etiología, ¿de qué estamos hablando? Una de las causas de origen
de las cosas. Y en este caso, cuando hablamos de la salud o de la enfermedad o de la medicina, pues obviamente tenemos que entender qué es la causa o el origen de las enfermedades. ¿Qué es lo que nos enferma? Desde el siglo XIX, si no mal recuerdo, desde el siglo XIX se establecieron algunos parámetros para determinar cuáles eran las causas de las enfermedades. Y ahí fue donde hicieron su debut las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Y es que, bueno, desde el siglo XVIII, Anton Leeuwenhoek, allá por los Países Bajos, inventó el microscopio. Inventó el microscopio y en el siglo XVIII, en el siglo XIX, perdón, a principios y finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hubo algunos que empezaron a utilizar el microscopio para ver los seres vivos más pequeños que no se podían haber visto de otra manera y de los cuales no se tenía conciencia. O sea que fíjense bien, antes de la invención del microscopio en el mundo, nadie le echaba la culpa a las bacterias, ni a los virus, ni a los parásitos, ni a los hongos como causantes de las enfermedades. Nunca fueron los causantes porque no existían. Y no existían porque nadie los había visto, no había conciencia de su existencia. Sino a partir de la invención del microscopio fue que se empezó a ver el papel que jugaban y la presencia que tenían dentro de las enfermedades del ser humano. Así fue como empezó todo, de esa manera. Así se fue dando, todo se fue dando. Entonces, ya en el siglo XIX se empieza a involucrar al microbio, vamos a llamarlo así, microbio. La palabra microbio significa vida pequeña. Son seres vivos muy pequeños, tan pequeños como puede ser un elemento microscópico, o sea que solamente se puede apreciar a través del microscopio, ¿no? Entonces, pero antes nadie los tomaba en cuenta. Para los antiguos, para los del siglo, la primera mitad del siglo XVIII y hasta los orígenes de la historia de la medicina, todo el mundo se enfermaba por distintas causas, menos por microbios, porque no existían, no se sabía la existencia de los microbios. Entonces, siempre se atendía a los pacientes tomando en cuenta otros factores, no precisamente los microorganismos. No se enfermaban de microbios, de seres vivos, no, para los antiguos se enfermaban por el calor, por el frío, por la humedad, por la sequedad, por el viento, por la luz, los astros, las estrellas, la luna, por fuerzas ocultas, por espíritus espíritus malignos, por demonios, por eso se enfermaba la gente. Así pensaban antiguamente. Acuérdense cuántas enfermedades en el mundo antiguo eran asociadas a los espíritus, a los demonios. ¿Sí? Entonces había conceptos que privaban en la mente, que estaban muy certeros, y otros que pues eran simplemente ideas tratando de explicar de alguna forma la causa, el por qué la gente se enfermaba o por qué la gente se moría. Cuando había, por ejemplo, sobre todo en la Edad Media, finales de la Edad Media, siglo XIII, siglo XIV, en el siglo XIV hubo una pandemia, una terrible pandemia desde Oriente que cruzó todo Asia hasta Europa, que diezmó la población. En algunos pueblos más del 80% llegó a morir.
un capítulo en la historia de una epidemia de peste negra, que fue terrible, fue terrible. En Roma, que era la gran capital del mundo en ese tiempo, y en otras ciudades grandes de aquellos ayeres, lo que hacían era colocar grandes hogueras, chimeneas o fuegos encendidos por todas partes, porque ellos pensaban que la enfermedad era un espíritu que lo podían quemar. Cuando había un noble, un conde, un príncipe o un cardenal, un papa, pues ahí donde estaban ellos sentados en sus tronos, había cerca de ellos y alrededor había pequeñas como chimeneas, pequeñas eh, platones con leña ardiendo para quemar a los malignos, ¿sí? O sea, había ideas así. En el Renacimiento, por ejemplo, decían que había una gripa muy fuerte que daba por la influencia de la luna. Por eso de ahí tomaron el nombre y le dieron el nombre de influenza. Influenza, que no significa otra cosa que influencia. Pero ellos decían, es la influencia de la luna. Así pensaban ellos. Entonces, ¿cuáles eran las causas reales de las enfermedades? Pues no las sabían. Sin embargo, las combatían y muchas veces con éxito. O sea, no estaban del todo errados en algunos momentos. En otros momentos, pues yo creo que sí, buscando la explicación, pues entraban en terrenos donde no había nada y daban por sentado que ahí había las causas sin que fuera real así, ¿no? Pero muchas veces sí acertaban, muchas veces sí se daban cuenta de cuál es la causa. Y es que a veces no se necesita ser un científico para darnos cuenta de las causas. Si allá nuestros amigos del norte de México en este momento, o de los Estados Unidos, los alumnos que viven hacia allá, en este momento ya está entrando, ya se está acercando el invierno, estamos ya a finales, llegándonos hacia el final del otoño, ya el clima empieza a ser fresco, frío en el norte. Yo creo que allá donde está Luisa ya están teniendo temperaturas bajo 0 grados, temperaturas de congelación, ¿verdad? Y todos sabemos que quien se expone a un frío extremo puede enfermarse, puede adquirir una neumonía, puede llegar a la muerte inclusive. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿cuál es la causa de la enfermedad? El frío. Entonces, es muy simple poder decir, bueno, se enfermó porque se expuso a la temperatura muy baja, pero también puede pasar al revés. Puede pasar al revés. Se expone a temperaturas muy altas y le da una insolación, le baja las defensas, dolores de cabeza, náuseas, hasta pérdida del conocimiento puede haber en estos golpes de calor. Entonces, las temperaturas, los climas nos enferman, entonces son causas y no se necesita ser un sabio o un científico para entender que esas también son causas. Entonces los antiguos metidos en el campo de la salud también buscaban las causas, buscaban la etiología, qué es lo que enferma. Porque si nos damos cuenta o si entendemos nosotros lo que está enfermando a un paciente, entonces estamos haciendo un diagnóstico correcto. Poder decir, este paciente tiene este problema por esta causa. Esto ha sido lo que lo ha enfermado. Por eso siempre es muy importante partir pues por el principio. Y el principio es saber las causas. Cuando llega un paciente, llega enfermo. ¿Cuál es la causa? Es lo primero que hay que buscar. ¿Cuál es la causa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A veces inclusive podemos preguntarle al paciente eso. Bueno, pues ¿qué le pasó? ¿Usted estaba bien? Sí, estaba perfectamente bien y mire, me salió esto. Mire, me empezó a doler acá. Mire que ahora ya no puedo esto. Bueno, ya nos está diciendo su problema. Tenemos que buscar la causa. Y a veces, fíjese bien, y este es un consejo que les doy, muchas veces los pacientes
saben o intuyen cuáles pueden haber sido las posibles causas de su enfermedad. Por eso, una pregunta que hay que hacerle siempre al paciente, al enfermo, es: ¿y qué cree usted que lo enfermó? Tome nota. ¿Y qué cree usted que lo enfermó? Hay que preguntarle al paciente. A veces la enfermedad dice, bueno, es que mi enfermedad es de hace 20 años, cuando murió mi mamá. Ah, ¿habrá sido la muerte de su mamá el detonante de su enfermedad? ¿Cree usted, señora, que el fallecimiento de su señora madre fue causa también de su problema? ¿O a qué cree usted que se deba que tiene ese problema, que le está creciendo esto, que le está saliendo lo otro? Hay veces que el paciente tiene una idea o intuye algo y hay que hacerle ver que nosotros queremos conocer la verdadera causa, porque si no conocemos la verdadera causa del problema, entonces vamos a andar tirando palos de ciego, como quien va a piñata con los ojos vendados y no sabe hacia dónde está golpeando. ¿Sí? Entonces, es importante entonces conocer la etiología para hacer un buen diagnóstico y poder decir, esta persona tiene este problema. Y este problema yo lo voy a tratar de esta forma. Es decir, a partir de la etiología hago el diagnóstico y entonces cuando ya tengo el diagnóstico puedo hacer el tratamiento. Y fíjense que esto es muy contrario a lo que muchos hacen, porque muchos lo que hacen es simplemente preguntar. Tengo un paciente que le duele la oreja derecha, ¿qué le pongo? ¿Qué le hago? Y a veces contesto y digo, pues no sé, porque yo no sé por qué le duele el oído derecho. Tal vez se golpeó, tal vez durmió mal, tal vez le entró agua. Yo no tengo la menor idea como para decirte hazle esto o hazle aquello. ¿Sí me explico? Siempre es bueno conocer las causas. Entre más información tengamos de lo que ha enfermado a nuestro paciente o de lo que lo pudo haber enfermado, pues más fácil será definir nuestro tratamiento con toda seguridad. Entonces es un paradigma que nos lleva de la etiología al diagnóstico y el diagnóstico al tratamiento más adecuado. Por eso es importante partir del principio bien, conociendo la etiología, conociendo lo que enferma al paciente. Nos da mucho gusto compartir contigo esta información. Esperamos que sean de utilidad en tus tratamientos. Gracias por ver nuestro video y si te gusta, por favor suscríbete a nuestro canal. Dale like, activa el icono de la campanita y no dejes de compartir en tus redes sociales. Nos vemos en la próxima.